Ok, ok, pues muchas gracias, Emilio. Honestamente, pues es un placer siempre tener con nosotros Pablo Roch. Ya lo conocemos desde hace varios años y hemos tenido el chance de trabajar con él apreciamos mucho su amistad y también disfrutamos mucho la colaboración con Pablo siempre. Pablo había doctorado en la Universidad de Valencia en 2010. Ha sido ganador de la beca Marie Curie, que es de mucho prestigio en Múnich y en Francia, y realizó después el postdoctorado en el Instituto de Física de Altas Energías en Barcelona, y inició otro en el Instituto de la Física de la UNAM. Y desde creo que como 2013 está en el departamento de física de CENMESTAF. Lo que sí me gustaría resaltar que tiene como 40 publicaciones, pero de mucho impacto. Tiene casi pues 3.000 citas y si bien en Spires creo que las citas por artículo es como 70, que es un número que es muy alto, no importa si estés en México o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces ha estado haciendo trabajo de mucho impacto. Su trabajo involucra principalmente la física de sabor y la QCD no perturbativa en tests de precisión de modelo estándar y búsquedas de nueva física, empleando, como pues él va a estar hablando, en teorías efectivas. Él ha graduado 3 estudiantes de doctorado y actualmente creo que se encuentran como 5 estudiantes de doctorado trabajando con él, y pues como alrededor de 2 estudiantes de maestrías pues graduado o trabajando con él. Y también ha sido chair de la conferencia internacional CHARM y el co-chair de Hedron, y organizador o coorganizador de muchos eventos nacionales e internacionales. Es un placer tenerlo con él y ya puede dejar a él que pues dé su charla, ¿no? Bienvenidos, Pablo. Muchas gracias, Adnan, por la presentación. Muchas gracias también a Emilio por la invitación. Y como les decía antes de empezar, pues lo que más he hecho de menos es no poder estar con ustedes y realmente estar en presencial allá, pero ahora mismo pues no se puede. Agradezco también mucho a Emilio que me está apoyando compartiendo las diapositivas. Bueno, pues de lo que me gustaría hablarles aquí es de las teorías cuánticas de campo, conocidas como teorías efectivas. Y bueno, pues su nombre realmente hacen honor a él porque son muy eficaces para entender la física en un determinado régimen de energías. Y esta imagen alegórica un poco, pues yo creo que durante la plática quedará claro por qué la pongo, ¿no? Siguiente, por favor. Inicio con un pequeño repaso de las ideas de unificación. Podemos decir que este proceso comienza con el descubrimiento por parte de Newton de que la gravitación terrestre y la celeste son manifestaciones de un fenómeno único que es la gravitación universal. Después, pues el siguiente gran paso en este proceso sería por parte de Maxwell, que en sus ecuaciones para toda la electrodinámica clásica pues incluye electricidad, magnetismo, campos variables, en fin, todo lo que se ha ido descubriendo empíricamente, ¿no? durante cierto tiempo. La siguiente podría ser la unificación del espacio-tiempo, ¿no? Las leyes de la electrodinámica pues no son invariantes bajo Galileo, son invariantes bajo Poincaré, bajo Lorentz, quería decir, bajo transformaciones de Lorentz, y cuando uno se da cuenta de eso, pues entonces es necesario que unificar el espacio-tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Aclaro que a veces pongo solo una foto y debería poner más, o las fechas son aproximadas, en fin, ya lo entienden, ¿no? Entonces, ahora, si seguimos de abajo, pues la siguiente unificación sería la teoría cuántica de campos. Claro, la cuántica es un gran avance, pero pues aquí ya aparece cuando se unifica con la relatividad especial dentro de este repaso de unificación que estoy haciendo. Entonces, eso es la teoría cuántica de campos,
que podemos pensar que inicia, si queremos, con Dirac, ¿no? Pero obviamente hay muchos otros ahí involucrados con otras fechas importantes, ¿no? La siguiente unificación es la de la teoría electrodébil. Entonces aquí saben que además de Weinberg, que es la foto que puse, porque él juega un papel decisivo en las teorías cuánticas de campo efectivas de las que voy a estar hablando, pues obviamente Glashow y Salam tuvieron un papel totalmente fundamental, ¿no? en construir el modelo estándar electrodébil. Siguiente, por favor. Y hasta aquí es hasta donde hemos llegado. ¿Qué habrá más allá? Bueno, pues pensamos que debe haber una gran unificación. Pues, imaginamos que se debe poder entender la gravedad a nivel cuántico, pero todo eso no está hecho, ¿no? Y he añadido aquí un poco los años que han ido pasando entre un avance y otro, ¿no? Entonces, 177 entre gravitación y electrodinámica, 41 a la relatividad especial, solo 23 a la teoría cuántica de campos, o sea, iban bajando siempre los intervalos entre unificaciones sucesivas, y luego han ido aumentando, ¿no? 39 para la teoría electrodébil, y para la gran unificación, pues al menos 54, porque aún no está, ¿no? Ya veremos cuando llega, esperemos que no sean 177, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Este repaso de gran unificación es importante porque una de las cosas de las que me parece que es bueno darse cuenta es que las teorías efectivas siempre van a ser lo más útil en un rango dado. Conozcamos o no conozcamos la teoría del todo, ¿no? O sea, eso desde luego es algo que queremos, a lo que aspiramos, ¿no? Como humanidad, y sería maravilloso, ¿no? Tener esa teoría, pero conocerla no cambiaría nada de un cálculo en un rango determinado. O sea, si yo quiero calcular el espectro del átomo de hidrógeno, pues lo calculo como siempre, no me va a cambiar nada. O no sé, o el corrimiento LAMB o cualquier cosa, pues lo calculo como siempre, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una broma que me permito hacer sobre eso es que, bueno, pues el Golden Gate Bridge pues, se diseñó antes de la teoría cuántica de campos y no hubo que cambiarlo, ¿no? Porque se descubrió la teoría cuántica de campos, y cuando se inauguró, pues aún no estaba la unificación electrodébil, no estaban los bosones W y Z, y esto no ha provocado que se cayera hasta ahora, ¿no? Es una broma solo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces voy a ir repasando poco a poco las ideas que entran aquí. Entonces, primero fuera del campo de las teorías efectivas. Entonces, lo primero es la idea de aproximación, ¿sí? O sea, hay parámetros que son muy pequeños y puedo pensar que son cero en buena aproximación, o que son muy grandes y puedo pensar que son infinito. Y si quiero, corrijo, ¿no? Sobre eso. Entonces, eso es bien claro con este cuadro de acá, ¿no? Tenemos la mecánica clásica, usual. Si los procesos tienen velocidad del orden de la luz, pues la relativista. Si las acciones son pequeñas, los sistemas son pequeños, pues estoy en el mundo cuántico. Y si a la vez es cuántico y relativista, pues es teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, está claro que, digamos, si uno quiere, teoría cuántica de campos es más fundamental que las otras. Pero en los regímenes donde aplica cada una de las otras no tiene sentido usar teoría cuántica de campos. O sea, en un problema de bolas de billar tengo que usar mecánica clásica, ¿no? Relatividad general puede incluirse en la discusión, evidentemente. Entonces, siguiente, por favor. En la siguiente transparencia se ve cuál es el parámetro que es pequeño o es grande, ¿no? Para la relatividad general, pues uno puede pensar que es la constante de Newton, o que es pequeña, o si quiere que la masa de Planck, que es grande, equivalentemente. Y eso sería un tercer eje, ¿no? Lo podríamos poner como un tercer eje sobre este plano, pero digamos, si me limito al plano, pues está claro que en mecánica clásica la constante de Planck es como cero, la velocidad de la luz es como infinito. En mecánica relativista la velocidad de la luz ya no es infinito. En mecánica cuántica la constante de Planck ya no es cero, y en teoría cuántica de campos ni una ni otra se pueden aproximar de esa manera, ¿no? Entonces, en las teorías efectivas cuánticas de campos también vamos a hacer esto, ¿no? Los parámetros pequeños en primera aproximación a cero, los grandes a infinito, ¿no? O sea, esto es como sucede en general, ¿no? En física, ¿vale? Esto es general. Siguiente, por favor. Otro ingrediente del que quiero hablar acá, de momento no veo la siguiente, a ver si tiene un poquito de retraso. Ok, ya, gracias. Entonces, realmente la teoría cuántica de campos lo que hace es usar ideas que son lo más típico en física, ¿no? Que siempre gastamos. O sea, por un lado la simetría, desde luego la simetría manda en la teoría cuántica de campos efectiva, ¿no? Y por otro la aproximación sistemática, digamos, tomando límites como los que he dicho, y si hace falta corrigiendo en cocientes de límites que son pequeñitos, ¿no?
Siguiente, por favor. Y entonces, lo que es fundamental, esto es muy importante darse cuenta, lo próximo que vamos a ver, bueno, no se ve aún en la transparencia, pero a ver si se carga pronto, es que puede que haya un poco de retraso. Bueno, no se pueden mostrar las siguientes, habrá bloqueado. Bueno, lo que pone en la siguiente transparencia. Perdona, es que hay unos segundos de lag, Sí, pero... sí, no pasa nada, no pasa nada. Ok, yo me espero, cuando pase eso a veces sucede. Ok, entonces el punto este que es fundamental darse cuenta es que, o sea, si sabemos todo, pues entonces uno dice, ah, bueno, pues uso la teoría más fundamental, uso la efectiva, pero generalmente no pasa eso, generalmente vamos descubriendo poco a poco y aún no sabemos la más fundamental. Entonces, el punto clave que nos da la utilidad de la teoría efectiva es que sin conocer la teoría fundamental, uno puede predecir correctamente los fenómenos que puede medir en un cierto rango de energías. Y con eso, pues tendrá pistas para construir la teoría más fundamental, ¿vale? Pero a ciertas energías van a dar perfectas, ¿no? Y sin saber nada de esa teoría, que por ejemplo, si estuviéramos hablando de la teoría de gran unificación, pues esa no la conocemos. Entonces, es importante esto que estoy diciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces otra vez... aún no se ve, aquí está. Entonces, los dos ejemplos que ponía en el resumen del coloquio, creo que son muy buenos, porque pues, la teoría de Fermi ya nos explicaba, por ejemplo, la desintegración del muón o las desintegraciones betas nucleares, pronto, desde luego mucho antes de conocer la teoría electrodébil. Cuando uno conoce la teoría electrodébil, entiende por qué a bajas energías funciona la teoría de Fermi. Pero antes, digamos, en los 40, 50, no se sabe aún la teoría electrodébil, no se está cerca todavía de ella y ya las predicciones de la teoría de Fermi son perfectamente válidas, ¿no? El otro ejemplo que me gusta mucho es el de la dispersión de piones o dispersión de piones con nucleones, porque ahí, pues bueno, la QCD, digamos, empieza a decirse este es el grupo de norma y a partir de ahí se va investigando, pues como en el 73 aproximadamente. Y justamente Weinberg es el que, con las técnicas de teoría quiral, ya nos dice cómo son las decay length de estas dispersiones perfectamente, pues 7 u 8 años antes, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, el punto fundamental es la utilidad, ¿no? O sea, las teorías efectivas son muy útiles, aun cuando no sé cosas, ¿no? Ahora voy a hablar un poco del átomo de hidrógeno. Todo esto lo saben perfectamente. No es teoría cuántica de campos efectiva, es mecánica cuántica, a veces con correcciones relativistas, pero me sirve para ver con más detalle esto de la aproximación sistemática, ¿no? Entonces, el hamiltoniano depende de dos parámetros, alfa y la masa del electrón. Alfa es pequeña, 1 sobre 137, entonces se puede hacer cálculos perturbativos. Y la masa del electrón es bastante menor que la del protón, ¿sí? Entonces, en primera aproximación, el protón es estático, ¿sí? Ahora, se puede corregir con respecto a esto sistemáticamente, igual que se hacen las teorías efectivas, ¿vale? Entonces, siguiente, por favor. La primera corrección que uno encuentra, pues es decir justamente esto, ¿no? Que la masa del protón no es infinito, ¿eh? La masa del protón no es infinita, y si uno pone la expresión completa para la masa reducida, pues ve que hay correcciones en m sobre la masa del electrón sobre la masa del protón a lo que habíamos hecho antes. La masa del electrón sobre la masa del protón es como 1 entre 2000, ¿no? Eso está entre orden alfa y orden alfa cuadrado, ¿vale? Entonces, si quiero empezar a corregir lo que tenía arriba, pues considero que la masa del protón no es infinita, ¿vale? Luego me voy a orden alfa cuadrado. Siguiente, por favor. Entonces, el orden alfa cuadrado está bien definido. Ahora que se vea, a ver, parece que se enganchó. Okay. Bueno, pues las correcciones, ahora que lo muestro, las correcciones de estructura fina de orden alfa cuadrado, pues básicamente se pueden hacer utilizando la ecuación de Dirac como una ecuación clásica. Aquí está, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, el factor giro magnético del electrón es exactamente 2, ¿no? Esto es algo en lo que hemos trabajado con Adnan Kepan, ¿no? Digamos, en el caso del muón, ¿no? Pero, entonces, aquí simplemente uno toma eso y ese tipo de correcciones son las siguientes que entran, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Si uno quiere ir más allá, uno quiere ir ya al nivel de la estructura hiperfina, ahí entran parámetros nuevos, ¿eh? O sea, hasta ahora ven ustedes que esto era alfa y masa del electrón, bueno, y entró antes masa del protón, ¿vale?
Pero aquí entra un parámetro hadrónico nuevo. Aquí entra el momento magnético del protón. El momento magnético del protón, por ejemplo, se puede entender en el modelo Quark, ¿no? Uno necesita el input, a lo mejor, de un pequeño input, pero bueno, se entienden los momentos magnéticos de los bariones, ¿no? La estructura hiperfina es muy interesante porque, por ejemplo, pues como se ilustra aquí en el gráfico este que hay a la derecha, pues la energía es un poquito menor si los espines del núcleo y del electrón están antiparalelos que si están paralelos, ¿no? Justamente ese es este efecto, ¿no? Estructura hiperfina. Y la diferencia, ven ustedes, que es orden como microelectronvoltio, un poquito más. En hercios, pues miles de megahercios, y esa es la famosa línea de longitud de 21 centímetros, que es muy importante en astrofísica, etc., ¿no? Entonces, esta estructura hiperfina es muy importante. Quédense un poco con los números, que en un momento me voy a referir a estos números, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, si queremos ir más allá, se puede hacer en el átomo de hidrógeno, pero entonces, por ejemplo, ya el factor giro magnético del electrón ya no es 2, ya cambia de 2 al nivel del 1 por 1000. El protón ya tiene un cierto radio de carga, no es puntual. Hay que tener correcciones ya de teoría cuántica de campos en cuenta, como estas que estoy, como el G-2 del electrón, o las correcciones del efecto Lamb, ¿no? Que fue clave para entender teoría cuántica de campos. O sea, hay un cierto punto en que ya no es mecánica cuántica. O sea, hemos metido por ahí efectos relativistas, ¿no? Pero aquí esto ya es teoría cuántica de campos, ¿no? Y estoy midiendo todavía el átomo de hidrógeno, ¿no? Siguiente, por favor. Y es algo que es realmente maravilloso, que si uno se va a la precisión extrema, como se verá en un momento en la línea que ahora aparecerá ahí debajo, o sea, estos son 10 a la menos 13 electronvoltios, 50 hercios. O sea, ya hace un momento estaba en los miles de megahercios, ¿no? En la línea de los 21 centímetros eran miles de megahercios, como 10 a la menos 6 electronvoltios. Estos son 10 a la menos 13, son como 7 órdenes de magnitud, o sea, es una precisión terrible, ¿no? Aquí ya no solo entra QED, o sea, entran efectos electrodébiles. O sea, ahí puede el bosón Z, ese, que es tan pesado, puede tener un efecto aquí. O sea, y estamos en el átomo de hidrógeno igual, ¿no? Entonces, si uno está en física ultra precisa del átomo de hidrógeno, pues ya entra, digamos, la teoría electrodébil completa, ¿no? A estos efectos pequeñitos. Claro, eso no solo es interesante en sí mismo, que bueno, es interesante porque si en un cierto momento uno mide violación de paridad en átomos. Y claro, la violación de paridad en átomos, esa no viene ni de QED ni de QCD. La violación de paridad, toda la que conocemos, viene de la teoría débil, ¿no? De la parte electrodébil. Entonces, uno está viendo ese tipo de efectos, ¿vale? Es algo muy bonito. Pero como ven, o sea, esto ilustra que yo puedo corregir sistemáticamente, ¿no? En expansiones en alfa, o si quiero, pues con efectos de la masa del protón, o luego ya en expansiones en la teoría cuántica de campos, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, en las teorías efectivas esto es así también. Hay que tener muy bien definidas las escalas de expansión. Y si eso es así, todo es consistente. Aquí voy a ver otro ejemplo que es clásico. Este otro ejemplo clásico es el de las expansiones multipolares en electrostática. Este ejemplo es muy bueno, creo yo, porque ilustra la aparición de distintas escalas. ¿Sí? Y eso es una de las cosas características de las teorías cuánticas de campo efectivas. Si yo estoy viendo esta distribución de carga de muy lejos, de muy lejos, pues voy a ver solo el monopolo, ¿no? O sea, hay una cierta carga y eso es lo que veo. Es como si fuera Coulomb de muy lejos, ¿no? Pero si estoy más cerca, entonces empiezo a ver que se desvía de eso, ¿no? Y entonces tengo dos escalas. La escala de muy lejos, que es donde estoy midiendo, a lo mejor, o a lo mejor no tan lejos, y la que seguro tengo es la escala esta de, en este caso concreto, en este ejemplo, la separación entre las dos cargas, que es lo que hay ahí, ¿no? Es una escala pequeñita y una escala grande. Siguiente, por favor. Entonces, eso es totalmente típico de las teorías efectivas. Va a haber una escala pequeña y va a haber una escala grande. Ahora, otra cosa que está muy bonita es que normalmente hacemos la expansión multipolar como pone a la izquierda, ¿no? Como pone a la izquierda, exactamente así. ¿Sí? Entonces, los coeficientes a determinar son los BLMs. ¿Sí? Pero esos coeficientes tienen dimensiones. Es evidente que tienen dimensiones, ¿no? Porque ya he factorizado el 1 entre R, entonces tienen que compensar el 1 sobre R elevado a L, ¿no? Que va a la izquierda de los armónicos esféricos. Entonces, puedo decir, pues igual vale la pena que yo pase de esos coeficientes dimensionales BLM a unos coeficientes adimensionales CLM. A través, claro, de una escala, una cierta escala que le llamo A. Entonces, lo hago como pone ahí, en esa identificación de ahí. Si hago eso, entonces la otra fórmula para la expansión multipolar que tengo a la derecha es equivalente, pero ahora, pues eso, los Cs son adimensionales y ya me aparece el cociente de escalas. La escala A es la escala típica de la física infrarroja, la física de bajas energías, la física de distancias grandes, ¿no?
Y entonces yo tengo cocientes de A entre R. A entre R sería mi parámetro de expansión en posiciones. Delta sería pequeñito, ¿no? O sea, si estoy más o menos lejos, ¿vale? La expansión multipolar va a funcionar razonablemente bien con pocos términos, ¿sí? Y entonces, pues ese es mi parámetro, ¿no? Si delta, entonces, claramente, escala infrarroja, la A, ¿no? Si lo veo en espacio de momentos, pues el inverso de A pues, será un momento, el inverso del radio será una cierta escala de energía a la que llamo lambda. Entonces, ahora, digamos, viéndolo en energías, el cociente sería P entre lambda, ¿no? Y la escala ultravioleta sería lambda y la escala infrarroja sería el momento. Entonces, en teorías efectivas, normalmente, de cuánticas de campos, lo vamos a ver de esta última manera que he dicho, ¿eh? Como cociente de un momento pequeñito, infrarrojo, sobre una escala de energía grande, ultravioleta, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues medimos, ¿no? Medimos, y entonces si medimos, sacamos los Bs, ¿no? Los Bs o los Cs, ¿no? Claro, ustedes dirán, bueno, pero tú no sabes cuál es A, ¿eh? Y eso es cierto, en principio yo no sé cuál es A. Yo solo sé el orden de magnitud de A, ¿eh? O sea, si yo he escogido A bien, entonces los coeficientes Cs, los adimensionales, son orden 1. Entonces, claro, A no está unívocamente definida, A es orden de magnitud, ¿vale? Entonces, si A está bien elegida, pues los coeficientes serán orden 1. ¿Qué significa en el ejemplo que he puesto que esté bien elegida? Significa que es del orden de la separación entre esas dos cargas que he puesto, ¿vale? Como ahí sé la solución, sé cuánto valerá. En un caso concreto yo estaré midiendo de lejos y no sé cuál es la estructura a cortas distancias de la distribución de cargas, pero sé que si la pongo de ese orden, pues sí saco que los coeficientes son orden 1, entonces estoy bien, ¿vale? Estoy bien. Otra cosa súper importante que también pasa en las teorías efectivas es que mi precisión experimental me determina hasta dónde de ir, ¿sí? Está claro que si me voy muy lejos, necesito pocos multipolos, ¿no? Pero si me voy muy lejos y mido con mucha precisión, entonces necesito más multipolos, ¿no? O sea, necesito seguro un cierto número, L máximo, el que sea, y entonces hasta ese número entran ciertos términos, pero eso es un número finito. Si mido con más precisión son más términos, pero siempre es un número finito. Esto pasa igual en las teorías efectivas cuánticas de campos, ¿eh? Mayor precisión, más términos, pero siempre es un número finito, entonces no hay problema con eso, ¿vale? Bueno, muy bien. Y entonces, si no conocemos A, ¿cómo la determinamos? Bueno, pues digamos, yo sé qué orden de magnitud tiene exigiendo que los Cs sean orden 1, pero si quiero más precisión, pues o mido con mucha precisión a distancias grandes, como he dicho, o con menos precisión a distancias pequeñitas. Claro, si me voy a distancias ya más cercanas, pues ya sí veo estos efectos, ¿no? de que haya 2 o 4 cargas o las que sean, ¿vale? Todo eso, pues también uno puede irse al átomo de hidrógeno. O sea, en el átomo de hidrógeno yo puedo ver el W y el Z, ¿eh? Lo que pasa es que me tengo que ir a precisiones de a menos 13 electronvoltios, ¿vale? Entonces, a lo mejor es más fácil producir directamente, o bueno, no producirlo directamente, pero casi, ¿no? Estudiar en la desintegración del muón, en fin, pero es lo mismo. O sea, se puede ver de manera ultra precisa a distancias muy grandes o de manera menos precisa a distancias pequeñas, ¿vale? Y en energía son los inversos. Ok, siguiente, por favor. Bueno, entonces eso, lo que pone en negro. O sea, todo esto que he estado diciendo es análogo en la teoría cuántica de campos efectiva y va a ser más complicado porque es una teoría cuántica de campos, pero queremos que estas cosas que al final son sentido común en física, ¿no? Haciendo física bien, se mantengan, ¿no? Y si uno hace las cosas bien, que eso en teoría cuántica de campos no es trivial, como comentaré, hay algunos detalles, si uno hace las cosas bien, entonces con estos principios podemos buscar nueva física más allá de la escala electrodébil, con medidas, o sea, incluso a escalas de energía que no podemos acceder directamente en los colisionadores actuales, ¿eh? Con esos datos que sí podemos medir, podemos buscar esas escalas a las que no llegamos, de manera análoga a como si yo estuviera midiendo mi distribución de carga de lejos, ¿no? Y no me puedo acercar, ¿eh? O sea, es lo mismo, ¿vale? Siguiente, por favor. Bueno, entonces eso, es muy, muy importante esto, ¿no? De que al final, cuando yo veo cuánto me valen los coeficientes, eso me está informando de la teoría fundamental, entonces me está informando de las simetrías. Por ejemplo, en los ejemplos que he puesto, pues hay ciertas simetrías axiales que si yo me pongo a analizar cuánto vale en cada uno de los coeficientes de la expansión multipolar, lo veo, ¿vale? Aunque yo esté muy lejos, digo, pues eso muy probablemente serán 2 carguitas, ¿vale? Entonces, eso en las teorías de cuántica efectivas es lo mismo. Si yo mido bien, sé qué simetrías hay detrás en la teoría más fundamental. ¿Ok? Entonces, pues eso, vuelvo a destacar esto. Son muy útiles, donde yo mido, son lo más útil que hay, y me sirven para saber cosas de la teoría más fundamental, aunque no la necesito, ¿eh? Adelante, por favor.
Bien, entonces ya vamos a ejemplos que sí son de teoría cuántica de campos. Hasta ahora no, hasta ahora estábamos con cosas generales. Bueno, el primero paradigmático es la teoría de Fermi, antes de la electrodébil. Entonces, ahora como conocemos ambas, yo puedo poner a la izquierda la desintegración del muón en la teoría de Fermi y a la derecha la misma desintegración del muón en la teoría electrodébil. En la teoría electrodébil ya está el bosón mediador W a la derecha. A la izquierda, pues pensábamos que era de contacto, ¿no? Entonces, si uno pone cuál es el propagador del W, que es esto la expresión que pone simplificada bajo la flechita azul, pues ahí el Q cuadrado es el cuadrimomento transferido en el proceso. El cuadrimomento transferido en el proceso está limitado, como es una desintegración, está limitado por la masa de la partícula que se desintegra, que en este caso es la del muón. La masa del muón son 0.1 GeV. La masa del W son 80 GeV y va al cuadrado, ¿no? Entonces eso es una supresión de casi 6 órdenes de magnitud, ¿no? O sea, Q cuadrado es despreciable frente a la masa del W al cuadrado. Por eso, este propagador va básicamente como 1 entre la masa del W al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Significa que un propagador que en general depende de Q cuadrado, que depende de momento, ahora no depende de momento. Si uno hace la transformación de Fourier para ir a espacio de posiciones, que algo que dependía de momento ahora no dependa de momento, significa que mi propagador, que tiene una cierta extensión en el espacio, se contrae a un punto. Y justo eso es lo que veo si me voy hacia la izquierda. Si parto de la derecha y hago estas aproximaciones que he estado explicando, caigo en la izquierda, porque Q cuadrado es mucho menor que MW cuadrado. Entonces es local la interacción. Haciendo esto, pues bueno, a la izquierda el acoplo es G de Fermi, a la derecha tengo dos acoplos, uno en cada vértice y les llamo G pequeñita, y tengo una masa del W cuadrado dividiendo el propagador. Entonces, así de sencillo, yo ya sé que la G de Fermi tiene que ir como G cuadrado entre MW cuadrado. Los factores numéricos que ponen aquí en la matching condition en verde, pues esos los saco si defino bien cuál es mi lagrangiano, ¿no? Y salen esos. Pero básicamente yo ya sé que GF va a ir como G cuadrado entre MW cuadrado. Y aún decimos más, bueno, como yo sé que en la teoría fundamental el W es izquierdo, o sea, es B menos A, entonces la interacción débil viola máximamente paridad y eso explica los resultados experimentales de Madame Bou y colaboradores, ¿no? Que descubrieron la violación de paridad. Pero esto, o sea, esto tal y como lo he dicho es correcto, pero esto no se hizo así, claro. Siguiente, por favor. O sea, se hizo de la izquierda a la derecha, y hubo 30 años de diferencia, ¿no? Más de 30 años. O sea, solo sabíamos la izquierda, ¿sí? Solo sabíamos lo que pasaba a la izquierda. La izquierda era la G de Fermi. Entonces, en la época aún no estaba claro cómo había que hacer formalmente las teorías efectivas. Entonces, o sea, ya fue bastante, ¿no? El paso que dio ante Fermi, ¿no? Como para hacer todo ya perfecto, ¿no? Entonces, él puso una interacción que solamente era de tipo vectorial, ¿vale? Era parecida a QED. Esa interacción pronto se descubrió que no podía ser. No podía ser, ¿por qué? Porque eso no viola paridad. Ya está. Entonces, hoy día, claro, no habría pasado eso, porque hoy día si hubiéramos tenido que hacer lo que hizo Fermi, habríamos dicho, bueno, ¿tú qué necesitas? Necesitas 4 campos fermiónicos. 1 que te aniquile el muón y 3 que te creen el electrón y los neutrinos de estado final. Entonces tú pones tus 4 campos fermiónicos como pone en la última línea que se ve ahora mismo, ¿no? Y en medio pones gammas mayúsculas. ¿Qué son esas gammas mayúsculas? Bueno, pues eso va a ser lo más general posible compatible con las simetrías. Siempre la teoría efectiva es lo más general posible compatible con las simetrías. En este caso es muy sencillo porque simplemente pues tengo matriz de Dirac a un lado, matriz de Dirac al otro, es un espacio 4×4, tiene dimensión 16, y la base es la que pongo aquí. La base es la identidad, que es 1, gamma 5, que es otra componente, gamma mu, que son 4, no una de cada índice mu, gamma mu, gamma 5, otra vez son 4 más, una de cada índice mu, y luego el tensor antisimétrico, que normalmente se llama sigma mu nu, que como es antisimétrico tiene 6 componentes independientes, ¿no? Que le he llamado aquí T, ¿no? Entonces, 1 y 1 y 4 y 4 y 6, pues son las 16 que tienen que ser, ¿vale? Entonces, no hay duda, o sea, simplemente aplicando invariancia Lorentz y las propiedades que debe tener un lagrangiano, hermiticidad, etcétera, pues sale que esto es lo más general posible. Entonces, si yo voy y analizo el experimento con esto, si no estoy perdiendo ninguna información fundamental, como por ejemplo que hubiera una partícula ligera que yo me he dejado, ¿no?
Ligera significa que puedo medir, ¿no? A estas energías, a la escala de la energía del muón o algo así. O alguna simetría que no estoy viendo, a lo mejor no he puesto una simetría. Pero si he puesto todas las partículas ligeras, y he puesto todas las simetrías que hay, lo más general es esto. Entonces, si eso es así, cuando yo mido, con esta base, seguro tengo que poder explicar los datos con cierta precisión, ¿no? Si hay más precisión, me tendré que ir más allá en la teoría efectiva, ¿no? Y efectivamente eso es lo que sucede. Siguiente, por favor. Entonces, cuando uno se va a analizar los datos le dicen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a leer primero la que está la segunda, porque esa la conocen muy bien seguro todos. Violación máxima de paridad, ya sea en desintegraciones betanucleares, de piones, de muones. Eso implica que no puede haber solo una componente. O sea, lo que hizo Fermi al principio, que es poner solo la vectorial, eso no puede ser, porque yo para violar paridad necesito interferencia, porque los módulos cuadrados no violan paridad, necesito interferencia. Entonces, eso ya me dice que pues tiene que haber al menos dos interacciones ahí metidas, ¿no? Entre las que digo, ¿no? La identidad que le llamo escalar, el gamma 5 que le llamo pseudoescalar, el gamma mu que le llamo vector y el gamma mu gamma 5 que es axial. Y la última le llamo tensor entre comillas, no quiero entrar a discutir porque le llamo tensor, ¿vale? Entonces, de esas 5 al menos tiene que haber 2, si no, no habría violación de paridad. Y además, bueno, no cualesquiera de esas 2, pero no entremos en eso, ¿vale? Al menos 2. Luego, además sabemos que los neutrinos son izquierdos, de experimentos también de bastante tempranos, un poco después de que Li y Yang dijeran que podía violarse paridad. Entonces, si los neutrinos son izquierdos, ya sé que es B menos A. Eso me dice algo que no sabía aún, porque en realidad sí sabía que tenía que ser B más A o B menos A. Eso lo sabía de que pion a muón neutrino sea mucho más probable que pion a electrón neutrino, ¿vale? Si a alguien le interesa podemos platicar por qué, pero es básicamente supresión de licidad, ¿no? Entonces tenía que ser una de las dos. Entonces ya está claro, es B menos A, la única que cumple todo es B menos A. Y B menos A es el lagrangiano que pongo abajo. Ven que tiene la pieza de gamma mu, tiene la pieza de gamma mu gamma 5 y entre ellas hay un signo menos en cada uno de los corchetes, ¿vale? Entonces, esto pues está dentro de la estructura más general posible. En este caso, solamente hay dos contribuciones que tienen igual peso y signo relativo opuesto, ¿no? En general podría haber más, podría haber solo una, en fin, eso ya depende de la teoría efectiva, pero esto ilustra muy bien lo que pasa en la teoría efectiva. Voy a hacer un comentario más. O sea, hay muchos sitios donde mucha gente trabaja en hacer modelos en física de partículas, en física de altas energías. Entonces, uno podría llevarse la idea equivocada de lo que estoy hablando, de que uno tiene que hacer teorías efectivas y ya está. Obviamente eso no es así. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que las teorías efectivas son muy útiles para conocer qué es lo que hay más allá. Y lo que hay más allá, pues, digamos, será una teoría más fundamental que la podemos, digamos, en cierto sentido es un modelo, ¿no? Como el modelo estándar. Entonces yo lo que digo es que hay que partir de la teoría efectiva, pero luego, claro, queremos saberle a los detalles, ¿no? Y los detalles, pues ya me definen un modelo, ¿no? O sea, pero si yo he hecho el análisis en la teoría efectiva, ya sé que el modelo bueno es el que está encuadrado en azul, ¿no? Que es la teoría de Fermi generalizada, ¿vale? Entonces, para ilustrar este punto, me gusta mucho hacer el comentario que pongo abajo del todo. O sea, si uno se pone a hacer clases de modelos para explicar la desintegración del muón, por ejemplo, la desintegración betanuclear, si uno se pone a hacer eso, se da cuenta de que de las 5 componentes estas que podría haber, 4 es fácil hacer modelos, fácil. Luego la naturaleza dirá que están bien o que están mal, pero es fácil hacer modelos. Pero de una no, de la tensorial no. Entonces, sí es interesante mirar los modelos, ¿vale? Porque a lo mejor aún no tengo muchos datos en la teoría efectiva, pues aún sin muchos datos, si me cuesta tanto hacer modelos realistas que me hagan una de las 5, por algo será, ¿vale? Bueno, de hecho, en fin, si uno, bueno, si uno sabe, ok, bueno, no voy a decir más de eso, va, sigo, que si no me tardo mucho, ya esto era lo más importante. Adelante, por favor. Bien, entonces, una vez hemos hecho eso, ya hemos hecho todo esto y sabemos que el bueno es el azul y sabemos cuánto vale la G de Fermi, básicamente 1 por 10 a la menos 5 GB a la menos 2. Entonces, esa dimensión de GB a la menos 2 yo la puedo poner como 1 entre lambda cuadrado. Si hago eso, ¿cuánto vale lambda? Vale más o menos 300 GB. ¿Y qué significa esa lambda? Pues esa lambda me está diciendo a qué escala va a fallar mi teoría efectiva. Como mucho, puede que falle antes, pero como mucho va a fallar a cientos de GB. ¿Y qué significa que falle la teoría efectiva? Significa que voy a otra teoría efectiva o si quiero a una teoría más fundamental que la que estoy considerando. Y esa teoría es justo la electrodébil. O sea, cuando yo veo esta lambda, me está diciendo que la teoría electrodébil va a estar en torno a cientos de GB. Y efectivamente está ahí. La masa del W son 80 GB.
la del Z90, la del Higgs 120, el 125. El valor esperado en vacío del Higgs, 250 GeV. O sea, la escala electrodébil es esa. Y es muy importante esto porque en realidad cuando uno saca el acoplo efectivo, ya ven, ¿se acuerdan? Les dije, ¿no? GF va como G cuadrado entre MW cuadrado. Yo nunca saco directamente ni el acoplo de la nueva física ni la masa de la nueva física. Yo saco el cociente. Entonces, si tengo algún argumento adicional, pues podré ver con precisión cuánto es, pero si no, no. O sea, si no, mi lambda, pues yo digo que son 300 y podrían ser 100 o podrían ser 1000. ¿Vale? O sea, el orden de magnitud lo saco bien, pero hasta ahí, ¿no? Para ir más allá, pues tengo ya que ir a la clase de modelo probablemente, ¿vale? Entonces, un poco quería ilustrar eso de que la teoría efectiva me sirve para muchas cosas y luego ya tengo que ver en clases de modelos generales cómo se comportan los datos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces este ejemplo era muy bonito. ¿Qué aprendemos de aquí? O sea, la teoría de Fermi, ya les dije, ¿no? La G de Fermi va como lambda, como 1 entre lambda cuadrado, ¿no? Una escala de energía inversa al cuadrado. Entonces, eso, en esta línea que tengo aquí, sería el operador que llamo, bueno, el término que llamo L6 entre lambda cuadrado. O sea, la teoría de Fermi es de este tipo. ¿Qué es el modelo estándar? El modelo estándar es como el primer término, D menor o igual que 4. ¿Vale? Esas son las dimensiones canónicas de masa o de energía. En general, la teoría efectiva se construye así. O sea, uno toma los operadores de lo que, digamos, son las teorías efectivas. Hay una pregunta ya, ¿no? De Guillermo, creo. No sé si la quiero hacer ahora. Perdón, una disculpa. ¿No querías preguntar nada? Ok, vale, está bien, fue problema técnico. Vale, entonces, lo que digo sería esto, ¿no? Que uno iría incluyendo los operadores de dimensión 4, luego los de dimensión 5, luego los de dimensión 6. Y entonces, ¿por qué digo primero y luego y luego? ¿Por qué lo digo así? Pues porque vean que cada término creciente, claro, la densidad lagrangiana tiene dimensión de energía a la cuarta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la acción no tiene dimensiones de energía y es la integral en diferencial cuarta de x de la densidad lagrangiana. Entonces, diferencial cuarta de x va como energía a la menos 4, por lo cual la densidad lagrangiana va como energía a la cuarta, ¿no? Entonces, siempre mi densidad lagrangiana va como energía a la cuarta. Entonces, si yo hago que mis operadores tengan más dimensión de energía, tengo que compensarlo con una lambda, como he visto en la teoría de Fermi. En la teoría de Fermi era lambda al cuadrado. Entonces, ese primero y luego y después es la idea esta que les decía yo de la precisión. Si yo tengo poca precisión, me quedo con dimensión 4, porque los de dimensión 5 van a estar suprimidos como energía entre lambda. Energía típica del proceso entre lambda. Y lambda es una escala grande, ¿no? En la teoría de Fermi, pues eso, eran cientos de GeVs frente a la masa del muón, que es 0.1 GeVs. Es una supresión grande. Si tengo más precisión, me voy a lambda cuadrado, ¿vale? Y así funcionan las teorías efectivas cuánticas de campo, en una expansión de este tipo que estoy diciendo. Luego, claro, la simetría juega un papel importante. O sea, en la teoría de Fermi, si yo quiero explicar a bajas energías la desintegración del muón o la desintegración beta nuclear, puedo empezar a hacerlo a dimensión 6. No puedo hacerlo ni a dimensión 4 ni a dimensión 5. Entonces, el operador que domina es dimensión 6. Y luego habrá otro que será dimensión 8, ¿vale? Si estudio otras cosas, será diferente, ¿vale? Luego comentaré más sobre eso. Pero siempre el principio es este, ¿no? O sea, siempre tomo los campos de partículas que ya conozco, ligeras, ¿eh? Y con esos hago los lagrangianos como estoy discutiendo y la supresión va como digo, ¿eh? Entonces me quedo con el primer término que no está muy suprimido. Si tengo más precisión experimental, pues voy más allá. Siguiente, por favor. Entonces, entendido esto, un ejemplo muy bonito es el lagrangiano de Euler-Heisenberg. También es muy temprano, ven ahí 1936. ¿Qué es el lagrangiano de Euler-Heisenberg? El lagrangiano de Euler-Heisenberg es el que me describe dispersión de fotones a energías muy bajas. ¿Okay? ¿Qué significa muy bajas? Significa tan bajas que yo no puedo hacer con un fotón un par electrón-positrón. No puedo crear electrones, no puedo crear positrones. Es una teoría donde solo hay fotones, ¿vale? Una teoría de muy baja energía. Entonces, en esa teoría, claro, no pongo campos que puedan aniquilar y crear que puedan crear y aniquilar electrones, porque eso no va a suceder. Solo pongo campos que puedan crear y aniquilar fotones, ¿vale? Entonces eso, por invariancia gauge, es la F mu nu. Solo tiene que aparecer la F mu nu o su dual, ¿no? Aquí tienen el F tilde el dual. Cuando meto ese operador, pues es la contracción del Levi-Civita con el tensor intensidad de campo, ¿no? El F tilde, y veo la paridad ese término, ¿vale? Entonces solo puedo tener el F o su dual, no puedo tener nada más, ¿sí?
Entonces, si eso es así, en el espíritu de la teoría efectiva, ¿qué hago? Bueno, pues primero el término cinético de fotones. El primer término que tengo ahí es cinético de fotones, como en QED, solo es propagación de fotones. Y luego, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues luego, si me sé las simetrías buenas, o sea, tengo que saber que hay invariancia gauge, pero, por ejemplo, tengo que saber que hay invariancia bajo conjugación de carga. Si no sé eso, lo hago mal, ¿vale? Pero si sé eso, los siguientes operadores aparecen a dimensión 8, ¿vale? ¿Cómo sé que es dimensión 8? Pues porque está suprimido, como se ve ahí delante del corchete, por una masa de electrón a la cuarta. Pues si quieren pueden contar las dimensiones y salen, ¿no? Entonces, esa es la siguiente contribución. O sea, empiezo en dimensión 4 y luego tengo en dimensión 8. En dimensión 8 tengo dos contribuciones. Las dos que pone ahí con coeficientes C1 y C2. Ya le estoy sacando un factor de alfa cuadrado porque sé que tiene que ir así, ¿no? O sea, cada vez que emito un vértice de fotón va como E. Si son 4 fotones, tiene que ir como E a la cuarta, que es alfa cuadrado, ¿vale? Entonces, con ese lagrangiano yo puedo calcular dispersión de fotones. Y eso es lo que hace el lagrangiano de Euler-Heisenberg, y es algo puntual, ¿eh? O sea, en el mismo puntito yo aniquilo y creo los pares de fotones. En QED, ¿qué es eso? Bueno, pues en QED es el gráfico de la derecha, está mediado por cajas de electrones, ¿vale? Eso en la teoría más fundamental. Si yo calculo en Euler-Heisenberg, es muy fácil ver que la amplitud va como alfa cuadrado entre m a la cuarta, eso se ve porque es el prefactor que tiene el lagrangiano en los términos relevantes, y luego omega a la cuarta. ¿Por qué omega a la cuarta? Porque cada FMU, pues eso, es derivada del campo del fotón. Entonces, al aniquilar que era un fotón, siempre saco la energía del fotón. Tengo 4 fotones, energía a la cuarta. La sección eficaz va como eso al cuadrado, ¿vale? Y luego, pues bueno, tengo un factor de espacio fásico que es el 1 sobre 16pi. Y este 1 sobre omega cuadrado, ¿cómo sé yo que tiene que estar? Porque la sección eficaz va como área. El área es longitud al cuadrado. La longitud al cuadrado es energía a la menos 2. Si se fijan, la expresión que yo tengo, el paréntesis es adimensional. El paréntesis que va al cuadrado es adimensional. Entonces tengo que meter una potencia de 1 entre energía al cuadrado. Y esa potencia solo puede ser la energía del fotón, ¿vale? Porque es la única escala que saco yo que tiene este proceso. Porque, digamos, la masa del electrón es como si fuera infinito, ¿no? En interacciones de fotón. Entonces, si pongo eso, me da esto que pone aquí. Alfa a la cuarta, omega a la sexta, entre 16pi, masa del electrón a la octava. Si uno hace el cálculo en QED, ¿qué es lo que aprende? Pues que el resultado que hemos hecho así con las manos, sin hacer nada, estaba muy bien. Solamente ganamos que un factor, digamos, estábamos mal en un factor 50%, ¿no? Pero bueno, en fin, hacerse el cálculo de QED del lazo es complicado. Y solamente un back of the envelope calculation, pues me da bien, salvo 50%, ¿no? Pero esto ilustra la potencia del análisis dimensional. Pero además, no solo eso, porque aquí ustedes me podían decir, bueno, bien, está muy bonito, pero ahora ya hacer loops con FineCalc y todo eso, y XPackage y tal, no es tan difícil, ¿no? Entonces yo me puedo hacer el loop y saco el resultado de la derecha, que es el bueno, ¿no? Pero, salvedad, o sea, no siempre se conoce o no siempre se puede calcular en la teoría más fundamental, ¿vale? Entonces, si no se conoce, pues ya. Si se conoce pero no se puede calcular, pues ya también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular en la teoría efectiva y comparar al experimento. Y si se hace eso, entonces sacaré bien el factor 50% y además lo haré de manera más sencilla, ¿vale? Porque los resultados son más sencillos en la teoría efectiva que en la fundamental. Otro comentario muy interesante es que si no hubiéramos sabido que había invariancia gauge o si no hubiéramos sabido que había invariancia bajo conjugación de carga, nuestro resultado estaría muy mal, pero muy, muy mal, ¿eh? O sea, para las energías típicas de estos fotones estaría 4 órdenes de magnitud mal u 8 órdenes de magnitud mal, ¿vale? Estaría muy mal. Esto, o sea, esto de hacer cosas mal y pensar por qué están mal es muy interesante para lo que aún no sabemos. Por ejemplo, en la desintegración del protón no sabemos cómo funciona, ¿eh? O sea, no sabemos aún, de hecho, si sucede, pero pensamos que sí, ¿no? A escalas muy grandes de tiempo. Si uno no sabe que el protón es compuesto, si uno piensa que el protón es un campo elemental y trata de explicar por qué no se desintegra, necesita decir que el coeficiente de esa desintegración es orden 10 a la menos 50. O algo que debería ser orden 1, no sé por qué, vale 10 a la menos 50. Eso es la prueba de que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Si sabemos que el protón son 3 quarks de valencia, y entonces lo que hacemos no es desintegrar un protón, sino, digamos, ocuparnos de desintegrar sus quarks o algunos de sus quarks, entonces ya en la teoría efectiva sale un operador de dimensión 6, ¿vale? Y entonces simplemente, pues si lambda cuadrado es bastante grande, de hecho como 10 a la 15 GeV, es algo así, pues entonces el acoplo ya puede ser orden 1, ¿vale? Entonces, en la teoría efectiva aplicada a la desintegración del protón,
Si yo sé que el protón está compuesto de quarks, me permite entender por qué le cuesta tanto desintegrarse, ¿vale? Si no, pues no. Entonces tengo que saber simetría, grado de libertad, todo eso lo tengo que saber bien. Si no, la teoría efectiva la voy a hacer mal, ¿no? No va a ser una buena teoría efectiva. Siguiente, por favor. Vale, entonces, dicho ya Euler-Heisenberg, bueno, el último comentario es que de manera análoga se entiende la dispersión de Rayleigh o por qué el cielo es azul, pero no me extiendo a eso, es aplicar estas mismas técnicas en dispersión de los fotones con los átomos. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a lo otro que había prometido en el resumen, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué sé cómo son las interacciones entre piones? Bueno, esto desde luego se puede hacer de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, pues se puede hacer con ecuaciones de Schwinger-Dyson, que aquí se trabaja mucho y muy bien. Se puede hacer con lattice QCD, pero bueno, aquí estoy presentando el desarrollo histórico, ¿no? De cuándo se entiende por primera vez por qué las decay length de dispersión de piones son las que son, ¿no? Y eso es lo que hizo Weinberg en el 66, y aquí es interesante porque son técnicas de teoría efectiva, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, la idea clave aquí es la simetría quiral de los piones, ¿vale? Como en un momento discutido. Pero ahora, o sea, en un momento, ustedes puede que levanten la mano y se quejen, ¿no? Si no hago la aclaración que voy a hacer. O sea, dentro de un momento, yo no voy a estar gastando campos de quarks, voy a estar gastando campos de piones, ¿vale? Y ustedes hace un momento, yo les he dicho, cuidado, que para entender por qué el protón tarda tanto en desintegrarse hay que poner que está hecho de quarks, no puedes poner que es un protón, ¿no? Entonces ustedes me dirán, ¿y entonces aquí qué pasa, no? Entonces la pregunta es la que pone ahí, o sea, ¿por qué esto Weinberg lo hizo con campos de piones en el 66, si desde el 64 Gell-Mann nos dijo que los piones eran estados QQ barra en el modelo quark? Entonces eso me da pie a explicar algo muy bonito, si no lo han visto nunca, esto es muy bonito. Siguiente, por favor. Y es la primera noción de dualidad, o sea, luego la de dualidad en teoría cuántica de campos. Luego la dualidad en teoría cuántica de campos ahora está muy de moda, pues por razones que no voy a comentar, ustedes ya las conocen, ¿eh? Pero aquí es donde primero se ve y es realmente hermoso, ¿no? Y explica por qué Weinberg lo hizo perfectamente, como siempre, ¿no? Entonces, la clave es esta, o sea, lo pone tal y como lo pone. No existe una elección correcta de los campos cuánticos para describir la realidad, ¿vale? Yo puedo tener varias y que todas sean buenas o muy buenas, ¿sí? El ejemplo en el que esto primero se entendió completamente es los modelos que tengo aquí a la izquierda y a la derecha. El de la izquierda se llama Sine-Gordon y el de la derecha se llama Thirring. Y esto sucede en una dimensión espacial más una dimensión temporal, ¿vale? Entonces ustedes ven los lagrangianos de la izquierda, que es para un campo bosónico phi. Ven ustedes que si beta es pequeña, pueden expandir el coseno y eso les va a dar una masa del phi, les va a dar interacciones del phi, así, ¿no? Pero en principio está puesto así como coseno, ¿no? Y a la derecha tienen algo pues que puede pensar que es un poquito más normal, ¿no? Que es como el término cinético de fermiones y una interacción como la que había puesto Fermi al principio, ¿vale? La que es solo puro vectorial, ¿ok? Bueno, entonces resulta que estas dos teorías, una de bosones, otra de fermiones, resulta que son completamente equivalentes en una más una dimensión. Eso lo vio Coleman y de hecho la identidad es beta cuadrado entre 4pi, beta es un acoplamiento del escalar, es igual al inverso de 1 más g entre pi. G es el acoplamiento de los fermiones, ¿no? Entonces, la relación es inversa, ¿no? Entonces, ustedes ven inmediatamente que cuando beta es grande, es porque g tiende a 0 y viceversa, ¿no? Cuando beta es pequeño es porque g tiende a infinito, si quieren ustedes. Entonces, eso ilustra muy bonito que no solo es que sean duales, es que yo puedo elegir el lado que más me convenga según cuál sea el débilmente acoplado, porque la verdad es que siempre hacemos cálculos, bueno, siempre no, pero casi siempre hacemos cálculos perturbativos, es de lo poco que sabemos hacer, ¿no? Entonces, si beta es grande, me voy al lado derecho donde g es pequeño. Si g es grande, me voy al lado izquierdo donde beta es pequeño, ¿vale? Entonces, son duales, pero claro, yo elijo donde sé calcular, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Tal y como lo tengo, ya les digo que esto es totalmente reversible, o sea, siempre hay un régimen en que uno de los dos lados es bueno, pero aquí he puesto uno de los dos, que es justo el de Weinberg, ¿no? O sea, el bueno es gastar la teoría de la izquierda en el régimen en el que G es muy grande. Si G es muy grande a la derecha, gasto beta a la izquierda, entonces las interacciones de quarks, o sea, las interacciones de fermiones muy fuertes a energías bajas, que es lo que tengo a la derecha, lo trato como interacciones de piones, que son escalares débiles entre piones, que es lo que tengo a la izquierda, ¿vale? Muy bien, entonces, genial por Weinberg, ¿no? Siguiente, adelante, por favor. Entonces, explicado esto, pues simplemente es un lagrangiano que tiene términos de piones, ¿no? Es un lagrangiano efectivo,
que es una expansión de este tipo, digamos, en potencias de la energía sobre una cierta escala. Y a la izquierda tenía la expansión de un coseno, ¿no? Aquí pues uno suele tener una exponencial, ¿no? Si expande la exponencial, pues tiene interacciones con 2 piones, con 4 piones, así sucesivamente, ¿no? Hay solo un término que domina bajas energías, pero claro, eso es si sé yo que hay simetría quiral, y si las simetrías discretas de QCD, solo hay un término, que es el que pone aquí, y entonces yo puedo decir la amplitud de dispersión de 2 piones yendo a 2 piones, puedo decir exactamente cuánto es, ¿no? En este caso es la transferencia de momento cuadrada entre la constante de desintegración del pion al cuadrado. La constante de desintegración del pion ya la sé porque ya he medido pion a muón, neutrino. Y entonces, como ya sé, pues esto es una predicción limpia. Y además puedo calcular la corrección quiral dominante y es simplemente cambiar la transferencia de cuadrimomento por esa transferencia menos la masa del pion al cuadrado. Entonces ya ven, esto es totalmente predictivo y QCD aún no está inventada, ¿vale? Entonces ilustra muy bien lo que hacen las teorías efectivas. Siguiente, por favor. Vale, entonces esto se puede poner muy formal, ¿eh? En rojo lo tienen muy formal, ni lo voy a leer, lo pueden leer ustedes si quieren. En morado está menos formal, ¿eh? O sea, esto lo demostró Lloyd Wheeler, realmente formal para el caso quiral, ¿no? Pero menos formal es fácil de entender, ¿eh? O sea, si yo sé todas las simetrías a bajas energías y si yo sé todas las partículas ligeras, las que puedo medir en experimentos de bajas energías, yo escribo el lagrangiano más general posible, consistente con todo eso, y si con eso calculo, eso va a ser una buena representación de lo que mido. Y luego, bueno, si quiero más precisión, pues me voy a órdenes superiores, ¿vale? Pero seguro me va a funcionar. Y eso está en la forma de teorema, un teorema debido a Weinberg también, ¿no? Obviamente hay que medir, ¿eh? En este caso que ejemplifiqué, pues era medir la desintegración del pion. Siempre hay que medir. O sea, en la teoría efectiva me dice cuáles son las formas de los operadores, cuántos operadores hay, me puede dar relaciones, pero al final va a haber algunos operadores cuyos coeficientes no sé y tengo que ir al experimento a fijarlos, ¿vale? Pero va a ser la expresión más general de los observables a bajas energías. Siguiente, por favor, ya no me queda mucho, ¿eh? O sea, quería explicar esto muy bien y ya está. Vamos entonces a los principios y las ventajas de las teorías efectivas cuánticas de campos. Siguiente, por favor. Primer principio. Esto es sentido común. La física a bajas energías no depende de la de altas energías, ¿vale? O sea, si es así, si dependiera, yo no he formulado bien las cosas, ¿ok? Siguiente, por favor. Esto de que la física a bajas energías no depende de altas energías, en muchos casos es trivial, en este caso no. Ahora lugar un comentario sobre ello, diré exactamente, hay una cosa que hay que hacerla de una manera y si uno no lo hace así no sale bien, ¿vale? Pero eso lo diré ahora. Lo otro, habrá una escala pequeña y una escala grande. La escala pequeña la pongo a 0, la grande la pongo a infinito y corrijo sistemáticamente en cocientes de la pequeña sobre la energía del proceso y de la energía del proceso sobre la grande. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Si hago este tipo de cosas, lo que en la teoría fundamental, entre comillas, que tengo a la izquierda, que sería una propagación de una partícula masiva, es algo no local, ¿no? Eso lo voy a ver a la derecha como una interacción local de muchas partículas. Y voy a tener toda una torre de interacciones en número creciente de partículas. Esto va a pasar siempre al ir, digamos, tal y como lo tengo a la izquierda, teoría más fundamental, a la derecha, teoría efectiva. Siguiente, por favor. Eso lo vimos en la teoría de Fermi, ¿no? Entonces, lo bonito, ambas teorías son iguales a bajas energías. Entonces, como yo mido a bajas energías, puedo gastar o la fundamental o la efectiva. ¿Cuál es más sencilla? La efectiva. Por eso gasto la efectiva. Ultravioleta no, ultravioleta obviamente me tengo que ir a la que sea más fundamental, ¿vale? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando yo mido G de Fermi, ¿qué aprendo? Aprendo el cociente de acoplamiento sobre masa de la nueva física. Aprendo también simetrías, ¿eh? Los neutrinos son izquierdos, por ejemplo, hay violación de paridad. O sea, cuando yo estoy midiendo bajas energías, aprendo detalles totalmente no triviales de la teoría fundamental que me ayudarán luego a construirla, ¿eh? Siguiente, por favor. Y ahora creo que es cuando viene, exacto, ahora viene el detalle. O sea, esto de que todo funcione como yo pensaría que debe funcionar así, digamos, ingenuamente, eso, cuando meto correcciones cuánticas de lazos, me determina que no todos los esquemas de renormalización son válidos. ¿Vale? Hay ciertos esquemas que van a romper esto, entonces esos no los uso. Uso los que dejan todo esto bien. Eso, por ejemplo, es el esquema MS barra o el esquema MS también o el esquema mu, pero no es cutoff. Si uno usa cutoff, todo sale mal. De hecho, eso lo tengo como material adicional y si quieren lo vemos al final porque es un poquito más técnico, pero es muy interesante. O sea, hacer las cosas bien, o sea, desde la perspectiva efectiva, gastar MS barra y no gastar cutoff,
Eso evita problemas ficticios. O sea, la mayoría de las veces que se presenta el problema de jerarquía de la masa del Higgs se presenta mal. Se dice, la masa del Higgs tendría que ser orden M-plan. No, mentira. Es orden M-plan porque tú estás gastando un esquema de renormalización que no es consistente con la teoría efectiva. Lo que tienes que hacer es gastar el de la teoría efectiva. Y si haces eso, no, el problema es mucho menor. Si les interesa, al final hablamos de eso. ¿Vale? Siguiente, por favor. Entonces, ya les digo, ese es un detalle. O sea, hay que renormalizar como toca. ¿Vale? Bueno, entonces, ventajas. Visto así, toda teoría cuántica de campos es una teoría efectiva. O sea, y aquí lo ilustro con esta escalera. Si solo tengo fotones a bajas energías y no puedo ni producir ni aniquilar electrones, Euler-Heisenberg. ¿Que ya puedo producir y crear electrones? Puede. ¿Que ya estoy en un régimen donde soy sensible al W, al Z, al bottom, al top, a partículas más pesadas? Electrodébil. Y así sucesivamente. Esperamos que haya una teoría de gran unificación, que ya tenga QCD y electrodébil a la vez, ¿no? Pero eso ya lo veremos. Siguiente. Toda esta perspectiva es muy rica, ¿no? Porque todo entra ahí. Bueno, entonces, a ver si... Ok. Entonces, ¿por qué todo es tan fácil? Pues porque en realidad hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la escala relevante en la desintegración del muón? La masa del muón. ¿Qué me va a importar? Lo que hay de la masa del muón para abajo. Lo demás no me puede importar. Entonces me ocupo de la escala relevante solo y entonces por eso todo sale más fácil. Siguiente, por favor. Y además esto es muy bonito, hacen manifiestas las simetrías. O sea, con la parametrización de Weinberg, que les he mostrado de las interacciones de piones, es evidente que el pión es un Goldstone o un pseudo Goldstone. ¿Qué significa eso? Que si tiro a cero las masas de los quarks, la imagen que yo tengo del potencial asociado a esas interacciones es justo la que pone aquí. Y entonces, moverme en horizontal no me cuesta nada. Dicho de otra manera, producir piones es gratis. ¿Vale? En la realidad no es gratis porque las masas de los quarks son pequeñas pero no son nulas. Pero se puede incluir esa corrección sobre esto. O sea, yo veo la simetría así, muy fácil. Y esto saben que también es el potencial responsable de la ruptura espontánea de la simetría electrodébil. Eso se puede ver con un lagrangiano quiral electrodébil con las mismas técnicas. Otra vez, la teoría efectiva es muy buena para ver las simetrías, ¿no? O sea, ¿por qué la simetría custodial sigue siendo simetría? Todo eso con la teoría efectiva se ve mucho más fácil que con la teoría fundamental. El otro ejemplo que les quiero dar es el de los mesones formados por un quark pesado y un quark ligero. ¿Vale? Mesones B, mesones D, etc. Esos sistemas son como el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno les recuerdo que el spin del protón en primera aproximación no importa, el spin del pesado no importa. ¿Qué significa aquí eso? Que el spin del pesado, o sea, del charm o del bottom, no importa. Pero además es eso, que me da igual que sea charm o bottom, o sea, es verdad que el bottom pesa 3 veces más que el charm, pero igual son mucho más pesados que el up o que el down. Entonces, para el up o el down, los dos son infinitos. Entonces, la simetría que yo tengo en el átomo de hidrógeno, que es solo spin arriba, spin abajo, aquí es spin arriba, spin abajo o charm bottom, ¿vale? Entonces, ya no es solo SU2, sino que es SU4. La simetría esta de spin sabor de la teoría efectiva del cuerpo pesado la veo así, ¿no? Si sé el átomo de hidrógeno, solo con eso. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, la simetría, ¿no? La simetría es fundamental. Bien, entonces, esto está muy simplificado lo que pone aquí, pero es para que lo entiendan. O sea, al final, si yo sé cuál es la precisión experimental, como yo sé lo que se llama power counting en la teoría efectiva, o sea, yo sé a qué nivel me está corrigiendo cada nuevo término lo que ya tenía, yo sé perfectamente hasta dónde tengo que ir, ¿vale? Eso es lo que quería decir aquí. Siguiente, por favor. Bien, entonces, una manera de ver eso, que no hay problemas ficticios y que no entran escalas grandes, que solamente entra una escala, la del problema a la vez, es que no hay logaritmos de cocientes grandes, ¿vale? Eso sí, si muestro un momento lo de la masa del Higgs en un esquema que es bueno y en un esquema de renormalización que es malo, se ve enseguida. Entonces, en la teoría efectiva no hay logaritmos de cocientes grandes, con lo cual las correcciones cuánticas siempre están bien comportadas, ¿vale? Todo es muy bueno perturbativamente. Vale, siguiente, adelante, por favor. Ya casi acabo. Ok. Y entonces, bueno, yo creo que de lo que hemos discutido, pues hemos aprendido que esto ha funcionado. Y que esto ha funcionado, pues para ir entendiendo cómo es lo que va a venir. Entonces, si ha funcionado en varios ejemplos que he discutido, pues pensamos que puede seguir funcionando. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya con esta es la última. La siguiente creo que es la última. Efectivamente, esta es la última y antes de concluir. Entonces, esto ya es dónde estamos ahora. Hoy día, ¿qué nos dice el LHC? ¿Qué nos dicen los experimentos de precisión de física de sabor? Nos dicen que no parece que haya nueva física accesible al LHC. O sea, a poquitos TeVs no parece que haya.
Entonces, si ese es el caso, ¿dónde podría estar? Pues no sé, podría estar a 10, a 20, a 50 o más TeVs. Aquí puse 10, pero si quieren leer 100, lean 100, ¿vale? Entonces, si yo pudiera hacer experimentos a 100, pues yo tendría a la izquierda contribuciones como el modelo estándar, que es el W he puesto ahí como ejemplo, pero ya vería esa nueva física BSM, ¿no? Beyond Standard Model que pongo, que tendría masas de 100 TeVs o de 10, ¿no? Claro, entonces ahí yo esperaría tener esa teoría de gran unificación o la que quieran, ¿no? O sea, una que sería el nuevo modelo estándar, ¿vale? Sería una teoría de dimensión 4, o sea, sería un candidato a teoría fundamental. Pero yo no puedo medir ahí, entonces yo no sé qué pinta tiene esto. Entonces, ¿cómo estudio eso? Pues me voy un escalón abajo y digo, ¿qué pasa a un TeV? A un TeV sí sé lo que pasa. Porque a un TeV puedo gastar el modelo estándar como teoría efectiva. ¿Qué significa eso? Pues que el W, el Higgs, el Z, todo eso sigue estando, como en el gráfico de la izquierda, pero si hay alguna partícula de nueva física, no la voy a ver directamente, pero se me va a reducir a una interacción local. Eso es lo que me hace la teoría efectiva, ¿vale? Y eso, pues ya les mostré antes, que es un lagrangiano que se llama SMEF, Standard Model Effective Field Theory, que se construye con el lagrangiano del modelo estándar y luego potencias crecientes. Aquí pone 4 más 6 más puntos suspensivos porque esto lo he sacado de algunos trabajos nuestros donde no nos importa la masa del neutrino. Si a uno le importa la masa del neutrino, hay un único operador de dimensión 5, que también es debido a Weinberg, y aquí por eso no lo he puesto, pero que nadie, o sea, me dirán, eso está mal. Bueno, sí está mal, pero porque esto lo tomé de otro contexto, ¿no? O sea, sí es verdad que hay un operador de dimensión 5. Pero salvo ese, luego la expansión sigue así, a dimensión 6, etc., ¿no? Y lo bonito es que yo no necesito solo el LHC para aprender de SMEF. O sea, con la teoría cuántica yo sé cómo relacionar la teoría efectiva a un TeV, que es SMEF, con una teoría tipo Fermi a 2 GeVs, a 2 o a 1 o a lo que sea. Entonces, si yo hago experimentos precisos a bajas energías con piones, con kaones, con muones, con taus, ese tipo de experimentos lo puedo correr porque yo sé cuál es la física que hay, digamos, de bajas energías hasta un TeV, lo puedo correr con el grupo de renormalización y entonces para sacar restricciones de nueva física me sirven tanto los datos de bajas energías como los de altas energías, ¿no? O sea, exploto al máximo ambos. Y esa es la perspectiva actual para buscar nueva física a través de SMEF, ¿vale? Acabo solo con la línea que pone abajo. O sea, esto se gasta para muchas cosas. Se gasta, por ejemplo, pues eso, para entender masas de neutrinos, es el operador de Weinberg de dimensión 5 y luego operadores de dimensión 7, ¿no? Para entender neutrinos double beta decay, que es un proceso que solo pasa si el neutrino es de Majorana, nos diría cuál es la naturaleza de la masa del neutrino, igual, Weinberg dimensión 5 más los de dimensión 7. Para todos los otros casos que tengo aquí puestos, o sea, desintegración del protón, G-2 del muón, momentos dipolares eléctricos, mezcla de mesones neutros, oscilaciones neutrón-antineutrón, física de Higgs o de los bosones electrodébiles y otros que no pongo, para todos esos es dimensión 4, que es el modelo estándar, más dimensión 6. En dimensión 6, si uno lo mira como, digamos, como de verdad es, en realidad hay como 60 tipos de operadores. Entonces no son tantos tipos de operadores. Y en un proceso dado no entran muchos. De hecho, si yo quiero, por ponerles un ejemplo, si yo quiero estudiar desintegración del protón en SMEF, entran 4 operadores. 4 operadores no son muchos, ¿vale? Entonces, si estudio física de Higgs, pues nos entrarán 10. O sea, si estudio algo, no entran muchísimos, ¿vale? No, o sea, entonces, de verdad es realizable esto de medir, comparar la teoría efectiva y aprender de esa nueva teoría que estará a 100 TeVs o donde quiera estar, ¿vale? Este programa se está llevando a cabo exhaustivamente en el HC, con SMEF. Bueno, y al último comentario, sobre todo porque además hay gente aquí que no es de altas energías, los principios de la teoría efectiva a nivel cuántico no solo son para partículas elementales. O sea, esto mismo permite entender por qué las ideas de los fonones funcionan en estado sólido. O sea, cuando uno está a energías suficientemente bajas, solamente me importa la escala de frecuencias de los fonones. Todo lo demás no puedo pasar un electrón de valencia a conducción, no tengo tanta energía. Entonces solo hay fonones, por eso los fonones funcionan bien. O la relatividad general la puedo ver en Minkowski, también en régimen de bajas energías, también como una teoría efectiva, y sobre eso tengo un poquito al final, ¿no? Por si me preguntaban, ¿no? Que eso a ustedes les gusta. Entonces, lo que he escrito realmente, pues eso está muy bien, a los de altas energías nos gusta mucho y todo, pero esto es más general. O sea, siempre que yo quiero meter correcciones cuánticas, las puedo meter de esta manera que he ilustrado aquí. Y con esto ya, pues, iría a la transparencia de cierre, que es la misma transparencia con la que empecé, y ahora yo estoy seguro que ustedes sí entienden, en cuanto la estemos viendo de nuevo, por qué inicié con esta escalera y qué sentido tiene, ¿no?
O sea, cómo estamos evolucionando y cómo aprendemos y a dónde queremos llegar y por qué esto es útil, ¿no? Y eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, comentarios, pues con gusto. Gracias. Muchas gracias, Pablo, eh, por la charla tan interesante. Y pues ya podemos ir a la sesión de preguntas. No sé si quieren escribir o pues quieren preguntar directamente a Pablo. Pues alguien tiene una queja, dice, no, esto no me ha gustado, bueno, lo que sea. Sí, sí, sí. Oye. ¿Ya te has dejado esto o te olvidaste? Bueno, si nadie se atreve a preguntar de HEP, entonces a mí sí me gustaría saber de lo que querías decir de GR Minkowski. Ok, Oliver. Gracias por la pregunta. Lo voy a decir con pies de plomo, ¿no? Ante un experto como tú. Entonces yo voy a decir algo y luego tú dices todo lo que quieras. Por favor. Entonces, si pudieras, Emilio, ir a avanzar. Tengo pocas transparencias adicionales. Creo que se verá enseguida. Bueno, esto es lo del Higgs, por si, pero ahí está un poco después. Aquí, esta es, vale. Ok, entonces uno puede ver, digamos, la acción de relatividad general desde este punto de vista de la teoría efectiva, ¿no? Entonces, uno puede ver, pues eso, que, por ejemplo, que la conexión pues, tiene una derivada de la métrica y luego ver eso cómo se traduce en los distintos objetos que entran en relatividad general. Y claro, al final yo esto lo tengo que ver a bajas energías. Entonces, esas derivadas que tengo, siempre cuando tome elementos de matriz, van a ser potencias de energía. Entonces, si cuento esas derivadas de la métrica, las puedo traducir a energías y entonces puedo hacer mi expansión en derivadas de la métrica o si quiero en energías, porque esto lo voy a aplicar solo a energías muy bajas y también a curvaturas bajas, ¿eh? O sea, en ambos, me tengo que aplicar en ambos regímenes y no funciona. Entonces, si hago eso, la acción sería la que tengo en la primera línea, ¿no? O sea, la constante cosmológica no tiene derivadas de la métrica. El siguiente término, con el escalar, pues ese tendría dos derivadas de la métrica. Y los siguientes dos que hay, el R cuadrado y la contracción del R mu con R mu, esos tendrían cuatro derivadas de la métrica. Y luego habría otros términos, ¿no? Y luego el lagrangiano de materia, lo que uno quiera. Entonces, digamos, si uno piensa así, pues dice, bueno, pues puedo ir así y puedo cortar hasta donde necesite, ¿no? Según la precisión que tenga. Luego, claro, entra, digamos, el punto de que la constante cosmológica, salvo que uno se vaya de verdad a energías, perdón, la constante cosmológica, salvo que uno se vaya a distancias enormes, no juega papel, ¿no? O sea, si hay que irse a cosas cosmológicas. Entonces, digamos, eso se puede ver como sería, en la teoría efectiva, sería decir que su coeficiente es pequeño, ¿no? Que el coeficiente de ese operador por algo es pequeño, ¿vale? En el sentido que para el sistema solar o lo que sea, lo que no sea cosmológico, la constante cosmológica no importa, ¿no? Pero, pues, siendo como sea, si uno entiende que la constante cosmológica no entra, pues ya los siguientes serían los que tienen dos derivadas de la métrica o los que tienen cuatro, ¿no? Y uno podría ir haciendo así la teoría. Y luego lo bonito, bueno, y se ve eso, que la expansión uno la puede ver, digamos, aparte de en derivadas, pues eso, que está justificada porque la constante de Newton es pequeña, o si quiere uno porque la masa de Planck es muy grande, o porque las curvaturas son pequeñas, ¿no? Todo eso justifica la expansión. Y luego, digamos, ahí es donde empezó a estudiarse a ver si la relatividad general era renormalizable, ¿no? Y ahí entra, pues, el primer cálculo de Tufti-Bellman, ¿no? Que simplemente eso, en Minkowski, agarrando este lagrangiano, dicen, bueno, si yo hago loops con esto, tal y como lo he dicho, o sea, con esta perspectiva, ¿qué infinitos me salen? Y eso no lo dije en la charla, pero bueno, tú lo sabes y varios de ustedes lo saben. O sea, la gracia de la teoría efectiva es esa, que la teoría efectiva sí es renormalizable, pero no es renormalizable como la teoría normal. La teoría normal, yo estoy a dimensión 4 y entonces ahí ya todo es renormalizable y ya está, ¿no? Al número de loops que sea. La teoría efectiva, digamos, la renormalización se hace orden a orden. Entonces, si yo estoy a primer orden, los infinitos que me salen ahí los renormalizo con contratérminos del segundo orden. Y así sucesivamente. Entonces, ¿la simetría cómo actúa? La simetría actúa de la siguiente manera. Si yo hago loops
con el término que va como R, esos loops tienen que tener la estructura, justamente la estructura, de los dos términos que tengo al siguiente orden, que son el que va como R cuadrado y el que va como R mu, R mu. Y eso es lo que sacaron Tufte y Bellman. O sea, Tufte y Bellman, aquí el infinito se ve, ¿no? Porque, o sea, la corrección al lagrangiano a un loop, ven que tiene ahí un 4 menos D en el denominador, ¿no? Ese 4 menos D, si uno pone que D es casi 4, te genera el polo en 1 sobre epsilon o lo que sea, ¿no? Que es la divergencia ultravioleta. Entonces, ¿cuáles son las divergencias que yo hago con el término que va como R? Pues son justo los términos del siguiente orden en la teoría efectiva. El R cuadrado y el R mu, R mu. Entonces, haciéndolo así, o sea, haciendo una teoría que solamente tenga gravitones, que sea en Minkowski, que sea débilmente acoplada y organizándolo así, la perspectiva de la teoría efectiva te dice que eso sí va a ser renormalizable, orden a orden, como es la teoría efectiva y como empezaron a hacer Tufte y Bellman. Luego eso tiene una utilidad limitada, pero digamos es interesante. Y luego, pues hay varios cálculos, pero por ejemplo, uno que se entiende, yo creo, bueno, vamos, yo que no sé mucho de esto, más o menos lo sigo, no hay otros, pero esto yo creo que se ve muy fácil, es el potencial gravitatorio. O sea, esto lo ha hecho bastante gente. Yo al que conozco más es a Donoghue, porque John Donoghue viene de física de partículas, lo ha hecho otra gente que viene de relatividad general. Pero, digamos, como 6 autores sacaron este resultado con distintas técnicas y eso. Entonces, el potencial, aquí ven ustedes, bueno, el término normal, luego, que es el 1 dentro del corchete. Luego tienen la corrección de la aproximación postnewtoniana, ¿no? Que va suprimido en C cuadrado, se recupera como debe ser. Y luego el término en rojo, ustedes ven que es cuántico, porque ese término tiene una H barra. Entonces, uno puede hacer este tipo de cosas y, hombre, pues, en fin, en general, pues va a quedar más como algo de entender la técnica que de aplicación práctica para entender a lo mejor una medida, ¿no? Pero esto se puede hacer, ¿no? Y es bonito, ¿no? Claro, luego la vida es mucho más complicada y, por ejemplo, pues eso, casos muy relevantes tienen curvaturas fuertes. Otro problema es que, claro, el efecto es acumulativo, entonces, pues la constante cosmológica a escalas pequeñitas no importa, pero a escalas grandes es la que domina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea posible hacer esto de manera general en gravedad, ¿no? Y no se puede, en realidad. Pero bajo estos supuestos muy restrictivos, la teoría efectiva funciona y eso es bonito, ¿no? Creo yo. Pero bueno, ahora Olivier, por favor, cualquier cosa que haya dicho mal o que no, eso por favor, dinos. No, muchas gracias. Yo no sé nada de cuántica, entonces. No, gracias. Bueno, Muchas gracias. Oye, Pablo, ya que estás mostrando tus diapositivas extras, creo que algo tenía sobre el Higgs y no sé si habías Sí. mencionado tú en algún momento que pues lo que dicen es que masa de Higgs pues naturalmente debe ir hasta la masa del Planck y pues no es cierto si hacemos una conexión con teorías efectivas y me imagino que es para eso, ¿no? Tu acetato Sí. extra que tienes. Sí, gracias No sé si también lo por la puedes pregunta. Si explicar. pudieras mostrarla un segundo, Emilio, es justo la que hay delante de esta. Se salió. Ok. Aquí, esta es, vale. Entonces, bueno, lo primero que debo decir es que yo mismo lo digo mal muchas veces. O sea, según en qué contexto esté uno, pues digamos se puede decir mal y no pasa nada porque es algo complicado explicarlo. Y mucha gente que lo dice mal, pues eso sabe que está mal, pero lo dice porque pues, es lo más sencillo. Pero, bien dicho, o sea, habría que verlo así. O sea, yo quiero ver una corrección cuántica a la masa del Higgs, ¿no? Aquí estas líneas discontinuas son. Entonces, una de las correcciones que hay es a través del acoplamiento cuártico que hay en el lagrangiano del modelo estándar, que es el acoplamiento que se llama lambda, ¿no? Entonces, uno tiene este tipo de diagramas. Si ese diagrama uno lo calcula, da la expresión que hay a la derecha, ¿no? Entonces, la corrección a la masa del Higgs va como esa integral en d dimensiones de k sobre k cuadrado, ¿no? Entonces eso, si hago el límite de que d va a 4, ¿no? Pues va como e a la cuarta entre e cuadrado, eso va a ir como e cuadrado. Entonces uno dice, diverge cuadráticamente, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, que la integral del loop la tengo que hacer hasta infinito, ¿no? Entonces si la hago hasta infinito, pues esa energía cuadrada será la mayor, y la mayor es la de Planck, ¿no? Entonces yo pongo que eso es lambda cuadrado y digo que esa es la de Planck. Eso es lo que siempre decimos. Y claro, consecuencia, hay un problema severo en la masa del Higgs, no la entendemos, ¿cómo puede ser que sean 125 GeV y no la masa de Planck? Entonces, aquí vean que hemos hecho todo lo que hemos dicho que no había que hacer. Pero lo que hemos dicho que había que hacer era que en la física importan las escalas
de la masa de la partícula hacia abajo, ¿no? Entonces aquí no puede importar la masa de Planck. O sea, eso viola los principios de la teoría efectiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? O sea, estamos haciendo la integral con cutoff. Si se hace la integral con cutoff, sale exactamente esto. Esa dependencia en la masa de Planck al cuadrado, si uno quiere. Pero hemos dicho que cutoff no hay que hacerlo porque viola simetrías de la teoría, ¿no? Y si uno viola simetrías, entonces está perdido. ¿Qué pasa si lo hacemos con ms barra? Si lo hacemos con ms barra, cambia poquito si lo hacemos con ms o con mu, ¿no? Pero el más famoso además es ms barra. Si lo hacemos con ms barra, da justo la expresión que tengo aquí. Entonces ustedes ven que sí, obviamente, el análisis dimensional funciona, o sea, tiene que ir como energía al cuadrado. Pero la energía que va al cuadrado es la masa del Higgs al cuadrado, no es la masa de Planck. ¿Y por qué tiene que ser así? Pues porque en un esquema de renormalización independiente de momento como es este, pues solamente es sensible a las escalas que están por debajo del proceso. Entonces, aquí lo más que puede salir es la del Higgs. Y aquí se ve lo otro que decía, lo de que además no hay logaritmos grandes. Porque cuando yo hago esto, eso es muy importante, eso sobre todo para los estudiantes, ¿no? O sea, yo como especifico una teoría cuántica de campos, les habrán dicho, tengo que decir la simetría gauge, vale, eso es verdad. Tengo que decir las representaciones donde está la materia, eso es verdad también. Si han estudiado un curso un poco más avanzado, les habrán dicho, tengo que decir también si el vacío es trivial o no. O sea, si el grupo de simetría del lagrangiano es el mismo que el del vacío, o hay ruptura espontánea o lo que sea. Normalmente les habrán dicho esas tres cosas. Si han visto un curso de teoría cuántica de campos formal, les habrán dicho, también hay que decir el esquema de renormalización. Y eso es verdad, o sea, hay que decir también el esquema de renormalización. Si no decimos el esquema de renormalización, no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo se ve eso aquí? Porque si no, yo no sé aquí, digamos, cómo me aparece esta dependencia. No tendría por qué aparecer justo como aparece así si yo no digo que se me se barra. Y luego, una vez hemos hecho eso, ahí es donde está otra vez la utilidad de la teoría efectiva. O sea, ¿cuál es la mejor elección de mu? La mejor elección de mu es decir que es la masa del Higgs. Porque si es, bueno, no hace falta que sea la masa del Higgs, puede ser el doble o la mitad, eso no importa. Del orden de la masa del Higgs. Porque si es del orden de la masa del Higgs, este logaritmo es pequeño, incluso puede ser cero. ¿Vale? Entonces, eso en principio, pues podría hacer una corrección grande y ya no la tengo. Y si yo he dicho exactamente qué mu tomo, si tomo que mu es la masa del Higgs, entonces sí tengo, o la escala que sea, ya tengo perfectamente definida la teoría cuántica de campos. ¿Vale? Entonces, tomando que mu es la masa del Higgs, ¿cuál es la corrección delta m cuadrado a la masa del Higgs? Pues es menos 12 lambda por la masa del Higgs al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, cuando vemos eso, pues bueno, cuando vemos eso, estamos felices, porque ya no es un problema de jerarquía tan bestia como habíamos dicho, eso no es verdad, pero estamos felices porque sabemos que el modelo estándar no es toda la historia. Entonces, la teoría efectiva me tiene que decir que hay un pequeño problema. Como hacía la teoría de Fermi, La teoría de Fermi me decía que a 300 GeV ya, que de ahí no pasara, ¿no? Entonces, aquí veo que hay un problema. ¿Cómo lo veo? Porque eso quizá no lo recuerden ahora. Lambda está medido. Lambda, a partir de los datos del HC, sabemos que vale 0.13 más o menos. Entonces, 12 por 0.13 es orden 1. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que la corrección a un loop a la masa del Higgs es del orden de la masa del Higgs. Y si lo hago a dos lazos, igual. Entonces, eso no converge. ¿Vale? ¿Y eso qué me está diciendo? Me está diciendo que el modelo estándar, al final, es una teoría efectiva. Que tiene que haber algo más allá. Y eso es lo que estamos investigando con SMEF. Entonces es muy bonito, porque si no hago las cosas mal, o sea, si no hago este argumento aquí de la masa de Planck, no solamente me sale algo que preserva todas las ideas que hemos discutido, sino que además hace lo que siempre hacen las teorías efectivas. Te dicen dónde van a tener problemas ya. ¿Vale? Entonces es muy bonito hacerlo bien porque te empuja ya a usar SMEF. ¿Vale? Bueno, pues eso, ya no digo nada más. Gracias por las preguntas. Muy bien, Pablo, pues excelente explicación, ¿no? Gracias. Que pues no hay que preocuparse de este lambda cuadrado y decir que pues el problema de jerarquía y todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ulises, creo que levantó la mano. Sí, hola Pablo, ¿qué tal? Hola Ulises, ¿cómo estás? Excelente plática, muy bien, muy ilustrativa, ¿no? Yo tengo una pregunta. Normalmente en el problema de la constante cosmológica, Ajá. el argumento, bueno, yo creo que es un argumento grosero, digamos, un argumento, no sé llamarlo,
de por qué hay un problema, realmente se usa este argumento del cutoff, ¿no? Sí. Es decir, eso que tú haces aquí con la masa del Higgs, precisamente se hace con la constante cosmológica, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí te da, bueno, si haces eso del corte, ¿no? Hasta la masa de Planck te da esa lambda, ¿no? A la cuarta, ¿no? Y entonces es precisamente, bueno, lo que está diciendo aquí es que ese es un mal argumento, ¿no? Sí. O sea, es un argumento, digamos, que no es correcto, y entonces uno debería usar ms barra para tratar de, digamos, ver de qué tamaño es el cálculo de la delta, ¿no? En este caso de la delta de la constante cosmológica, ¿no? Sí, sí, sí. Al cuadrado, ¿no? Y entonces, y entonces aquí, digamos, el problema aquí es que no sabemos quién sería lambda, ¿verdad? En este caso. Exacto. O sea, ¿qué sería lambda, no? No tenemos manera de tener un dato experimental o observacional. Bueno, sabemos que hay una inferencia cosmológica de lambda. Se asume que el modelo lambda Cold Dark Matter, ¿no? Es correcto, y entonces uno infiere lambda de las observaciones cosmológicas, tanto de universo temprano como tardío, y entonces tenemos un valor de la constante cosmológica, lo tenemos, digamos, acotado, ¿no? Por inferencia, bueno, por observaciones, ¿no? Y entonces eso no me daría algún hint o idea de quién es lambda, quién es mu barra, o algo así. Sí, que la pregunta es muy buena, muy interesante, me gusta mucho lo que has discutido. Yo creo que el problema es que, cuando uno quiere hacer esto bien, pues eso, necesita, digamos, una teoría en cierto modo cuántica de la gravedad, aunque sea una teoría efectiva. Y necesitas que funcione. Entonces, yo lo que he visto es que hay un problema con los... O sea, hay unos problemas en relatividad general que no se presentan en teoría cuántica de campos para hacer teorías efectivas. Y eso va ligado justamente a que el efecto de lambda sea muy grande en distancias cosmológicas. Entonces, eso no pasa en física de partículas. En física de partículas no puede ser que tú tengas algo y que de repente acumulativamente se haga enorme. Y entonces, yo de esto no sé mucho, solo he leído a nivel muy básico. Creo que eso no está vencida esa dificultad, y entonces, como no está superado, pues no se puede hacer el cálculo equivalente para buscar lo que tú estás diciendo, que sería lo que sería muy importante, saber cuál es el equivalente de lambda aquí, ¿no? Entonces, y ver a ver qué pasa con eso, qué aprendemos de eso. Entonces, yo creo que eso, pues no, hasta donde sé yo, no se puede. Pero pues me gustará mucho, ojalá esto lo discutan cuando lo hablemos en Cinvestav, etcétera, a ver qué dicen sobre eso, porque sí es muy interesante. O sea, tú sabes que desde luego Weinberg se preocupó mucho de esto también, de la constante cosmológica. Sí. Y él seguro tenía en mente que había que hacerlo así. Entonces, él sacó pues lo del argumento antrópico, todo esto, y claro, o sea, hace muy poco que falleció, o sea que hasta hace poco pues no se podía hacer, porque si no él lo habría hecho. Claro. Bien, sí. Sí, habría que ser creativos, ¿no? Para tratar de proponer algo, bueno, algo que me diera el valor, ¿no? Inferido, ¿no? De la constante cosmológica. Sí, eso sería un súper premio Nobel. Sí, sí, ¿no? Sí, maravilloso. Sí, claro. Gracias, sí, gracias. Muchas gracias. Y gracias por la aclaración. Bueno, yo digamos, esto me aclara mucho, esto que estabas diciendo de MS barra, me aclara mucho por dónde ir, ¿no? Por dónde hay que ir, ¿no? Claro. Para hacer teoría de campos efectivos, ¿no? Claro, y es que, o sea, en el caso de que tú dices la constante cosmológica aún es más difícil, porque es lo que yo comentaba, que en el caso de la masa del Higgs muchas veces lo decimos mal, ¿no? Porque es complicado explicarlo bien, pero en el caso de la constante cosmológica no sabríamos explicarlo bien en realidad. Claro. Bueno, a lo mejor alguien, ¿no? Pero, o sea, entonces, digamos, el argumento de lambda a la cuarta, aunque esté mal, pues probablemente sirve para que se entienda el problema, ¿no? Ya se pueda... Claro. Sí, ok. Bueno, gracias. Sí. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
yo no veo. Bueno, solo agradecer Sí. a Pablo por el coloquio del día de hoy. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos. Ojalá que pronto nos Muchísimas veamos. gracias, Pablo. Sí, ojalá vernos pronto aquí o en CENMESTAF y estaremos en contacto de todos modos. Muchas gracias, excelente charla. Seguro. Cuídense. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias también a ti, Hernán. Hasta luego. Gracias, Emilio. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Sí, Hasta luego, chao, bye. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias. Gracias, buena tarde.